conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar 1 milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos, mis amigos, nuevamente a los acontecimientos más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Arrancamos con toda la información importante porque resulta que la administración del presidente estadounidense Joe Biden había anunciado el final del régimen chavista. Señores, así como lo están escuchando, se ha puesto en marcha ahora una operación con la ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos para poder así aplicar un golpe definitivo militar que derroque al régimen del poder. Así como lo están escuchando, mis amigos, toda la maquinaria del Comando Sur estaría activando su mecanismo para poder así iniciar con un operativo militar en el Palacio de Miraflores, luego de que se diera a conocer la última sentencia de la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro por haber así sobrepasado por encima de los derechos humanos en el país de Venezuela. Señores, un alto fiscal habría declarado oficialmente al régimen como un objetivo militar y por eso es que ahora se ha iniciado una operación en la cual el Comando Sur ha desplegado a todas sus tropas en las fronteras de Venezuela y estarían asegurando también que están a la espera de la orden final así para poder imponer un golpe final que expulse a toda esta dictadura del país de Venezuela, porque definitivamente ya el pueblo está cansado con todo esto que está pasando en el país, están cansados de toda la represión, de que Nicolás Maduro actúe en contra de todos los que están en contra de su mandato, así como lo están escuchando. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes a su homólogo colombiano de planear un conflicto armado entre Venezuela y Colombia. Se prepara desde el gobierno colombiano un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Maduro instruyó al comandante estratégico operacional a tomar medidas para anular cualquier provocación o incidente y pidió mantener la guardia en alto. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. El gobierno estadounidense también ha dejado claro que cualquier país que se quiera meter en todo esto de la expulsión del régimen del país de Venezuela va a ser interceptado por las fuerzas norteamericanas. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios van a ser capturados y van a ser todos puestos en prisión ante la justicia estadounidense. Por otra parte, las autoridades de la Interpol también se han unido. Están unificando fuerzas, señores, para esta operación en contra del régimen chavista. Toda esta fuerza internacional también habría anunciado que ya van a empezar operativos para poder infiltrarse en el país caribeño y poder así erradicar a todas las organizaciones criminales, las cuales se encuentran vinculadas con Nicolás Maduro. Pero la realidad en todo esto, señores, sabemos es que todo esto es un plan para la captura de este dictador y todos sus funcionarios, señores, los cuales tienen que ver con los negocios ilícitos, tienen bandas criminales, están aliados a países que los ayudan con armas como los del Medio Oriente, sobre todo, además de ser acusados por narcotráfico. También debemos recordar, señores, que Nicolás Maduro tiene un precio por más de 10 millones de dólares por su cabeza. Eso no lo podemos olvidar, que desde hace mucho tiempo ese tema ha estado sobre la mesa y es por esto que varios grupos ahora están buscando interceptarlo en Miraflores y por eso es que también ha surgido múltiples traiciones de sus mismos militares, quienes ahora estarían afirmando que están preparando un golpe de estado para poder así derrocar a Nicolás Maduro del poder, y esto es algo realmente histórico, señores, pero que puede dar resultados en cuanto a la libertad del pueblo venezolano. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas policiales de Colombia, que no se presten a las marramucias, a las trampas de un presidente saliente que quiere dejar incubado un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo norteamericano contra la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela. Washington anunció este martes una flexibilización de la expresa prohibición que pesaba sobre la petrolera Chevron para negociar con la estatal venezolana PDVSA. De acuerdo con el anuncio de un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, este levantamiento de la prohibición le permitirá a ambas petroleras establecer diálogos para negociar posibles actividades futuras.
Bien, y continuando con más noticias internacionales del momento, tenemos que el levantamiento de sanciones no es una ayuda a Maduro. Embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Colbert, habló sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de levantar sanciones a Venezuela. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Colbert, aseguró que la decisión del gobierno de Joe Biden de levantar sanciones a Venezuela es un triunfo de la resistencia que lidera el presidente interino Juan Guaidó, a quien ese país reconoce como legítimo mandatario. Tenemos la intención de ayudarle a una empresa norteamericana y al mismo tiempo de que vuelvan a las negociaciones y también empujar a la oposición del gobierno actual que lidera el presidente Guaidó y que quiere continuar hablando de una solución política. Pero en ningún caso, de momento, explotar o comerciar el crudo venezolano. Así las cosas, este cambio de postura no se traduciría en un aumento de ingresos para el gobierno de Caracas en momentos donde el petróleo registra precios altos. Se levanta así la prohibición que en noviembre de 2020 la administración de Donald Trump había impuesto de cualquier transacción entre los Estados Unidos y el Fincimex, un conglomerado financiero del Estado cubano que trabajaba con Western Union. La Casa Blanca enfatizó que las medidas buscan beneficiar al pueblo cubano y no al gobierno, al que responsabiliza de violaciones de derechos humanos. El funcionario enfatizó en que la decisión de Estados Unidos de autorizar a la petrolera Chevron para negociar con la estatal PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro no es una ayuda a Maduro, es una manera de tratar de coincidir en políticas con el presidente Guaidó. Entre tanto, el presidente Iván Duque calificó como un triunfo de cerco diplomático la decisión del gobierno de los Estados Unidos en permitirle a la petrolera Chevron negociar con la estatal de Venezuela PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Que son viajes, remesas, son dos fuentes importantes de intercambio con Estados Unidos, dos fuentes de ingresos importantes para las familias y para el sector privado. Hay que recordar que el gobierno cubano, en medio de esta crisis económica, una de las reformas que viene impulsando es la apertura a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa necesita fuentes de financiamiento, necesita demanda. Entonces, claramente viajes y remesas son dos factores fundamentales que pueden ayudar a la pequeña y mediana empresa y en general a la familia, porque en Cuba se vive una situación económica muy compleja, una crisis económica, social, incluso una nueva ola migratoria que también está entre las motivaciones de estas medidas por parte de la administración Biden. Para el mandatario colombiano, con esta decisión de Joe Biden, el régimen tendrá que reconocer los ultrajes contra la central petrolera y retomar a la democracia. Se han dado cuenta también que estamos comprometidos para con el proceso de negociación y este consenso existe. Es importante cerciorarnos de que tengamos un plan diplomático sólido. Y, en tercer lugar, tener políticas de sanciones concretas y eficaces para llevar a cambios de comportamientos específicos. O también la parte de premiación, digamos. En el caso de Venezuela está muy claro. Vamos a aliviar la presión a partir de acciones y resultados ambiciosos y concretos que entonces lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas, y solamente lo haremos de esa manera. Retomará las conversaciones en México. Eso es un triunfo de la resistencia. Se retoman las conversaciones en México. Eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana. Y además es un triunfo del centro diplomático, porque Maduro había dicho que no volvía a sentarse hasta que no liberaran a Al-Assad, y no lo liberaron. Por el contrario, está extraditado y seguirá procesado, habría expresado el presidente colombiano. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Si hay algún tipo de atraso, un retroceso, entonces volveremos a aplicar las sanciones. Es la única forma que Estados Unidos tiene para aliviar la presión sobre los regímenes. A partir de los resultados de las negociaciones, vamos a seguir criminalizando a actores delictivos para aliviar la presión del pueblo venezolano. Lo mismo en el caso de Cuba. Cuando ayer tomamos estas medidas prácticas que se centran en el apoyo del pueblo cubano y al mismo tiempo
hacemos que el régimen asuma su responsabilidad por la violación de derechos humanos. Promovemos también el discurso de derechos humanos, del trabajo, y habláramos con los cubanos sobre temas que, por ejemplo, tienen que ver con derechos humanos, migración, entre otros. En el caso de Nicaragua, tenemos a Ricardo Zúñiga, el enviado especial, que podrá hablar sobre esto. Sí, pues bueno, es de las cosas más novedosas en estos anuncios de la administración Biden de promover los pagos digitales, ¿no? Los pagos digitales que favorezcan las operaciones del sector privado y que también favorezcan las transferencias de remesas a Cuba, que como tú mencionabas, han estado dominadas por operaciones en efectivo, por las mulas. Hay que ver, ¿no? Esto cómo avanza, cómo se instrumenta. Hay algo que falta, ¿no? Que Cuba se mantiene dentro de la lista de países llamados que patrocinan el terrorismo, la participación de cubanos en operaciones financieras internacionales, aunque sean microempresarios. Incluso para mí, que vivo en Colombia, es difícil debido a esta restricción. Por tanto, Bien, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, dale like. Gracias a todos y chao.